Este programa es patrocinado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California. Gobierno del Estado. Esto es Cultura Fronteriza. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Cultura Fronteriza. Mi nombre es Cosme Collion y qué bueno que nos acompaña porque en esta emisión en Trascelente, en la sección Trascelente, tenemos una entrevista que realizó Patricia de la Mora a Jesús Adolfo Soto Curiel, quien es actualmente el director de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Él estudió la carrera de comunicación en esta universidad y posteriormente se fue a hacer una maestría a Barcelona, España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, con el tema escritura para televisión y cine. Y bueno, además está actualmente cursando una maestría en Humanidades y Ciencias para el Procedimiento Interdisciplinario. Además ha dado clases en la universidad con temas audiovisuales desde 1993. En lo que es la iniciativa privada ha participado en diferentes casas productoras como la Casa de la Iguana que él dirigía y también en la casa productora La Máquina Producciones. En política cultural tenemos la segunda parte de lo que es el Centro Estatal de las Artes de Mexicali, con una entrevista que realizamos a Marisela Jacobo, quien en su tiempo, cuando se creó este Centro Estatal de las Artes, era la directora del Instituto de Cultura de Baja California. En Hechos y Personajes de la Historia tenemos a Yolanda Sánchez Ogaz, quien nos va a presentar la historia del edificio que hoy alberga la rectoría de la UABC, pero antes fue el Palacio de Gobierno del Estado. Entérese de todo esto que le vamos a presentar aquí. Y además tenemos a escena una entrevista con Ricardo Zavala, que es un bailarín y además vino a Mexicali a poner una academia de danza. Cultura Fronteriza presenta Trascelente. Tenemos hoy un invitado de lujo. Él es director de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene un doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, un máster en Escritura para Televisión y Cine por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene otro posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural a nivel especialización por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha impartido clases desde 1993 en la Universidad Autónoma de Baja California. Fue coordinador de posgrado e investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, coordinador de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y también productor y realizador de video de la casa productora La Máquina. Él es Adolfo Soto Curiel. Bueno, mis inicios, yo empecé a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en 1988, 87, 88. Y pues estuve cursando la licenciatura y en determinado momento me topé con el que yo siempre he dicho que ha sido mi maestro inicial, Checo Ortiz, que empezaba a formar un taller denominado el Taller de Creación de Imágenes en Movimiento. Él decidió tomar algunos alumnos, hizo casting, entrevistas, etcétera, etcétera, y formó un grupo
con estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un estudiante de Psicología para empezar ese taller de imágenes, el movimiento, taller de creación de imágenes, el movimiento. Empezamos a trabajar con algunos documentales que tenían mucho la huella del estilo de Checo Ortiz, y después tuvimos la oportunidad de hacer un programa de televisión semanal que se transmitía a nivel estatal y a nivel nacional llamado Culturas en Movimiento. Era una mesa redonda, reportaje y un mini documental. Además me tocó participar en muchas producciones junto con Checo y trabajar en su casa productora, la única que había en aquel entonces, denominada Telearte. Entonces mi camino se fue yendo hacia la producción de video, hacia las imágenes en movimiento, y muy al principio en las clases de Checo siempre recuerdo que él nos decía: yo los voy a enseñar a pensar en imágenes. Y a mí siempre me parecía como muy pretenciosa la frase, pero después me di cuenta que nos enseñó a pensar en imágenes, que realmente lo que prometió lo logró, y por decirlo de alguna manera, benéficamente nos echamos a perder en la cuestión de pensar en imágenes. Me acerqué mucho a esas producciones, después de ahí seguí por la cuestión comercial de la producción del video, pero en determinado momento, junto con Juan Carlos López, que después sería fundador de La Máquina Producciones, dijimos, bueno, sí hacemos mucho, como nosotros decíamos, trabajo electrónico, que era el que dejaba dinero a la empresa, y estábamos involucrados, pero nos faltaba lo acústico, ¿no? Sentíamos que nos hacía falta esa parte cultural, esa parte de empezar a decir a través de los medios audiovisuales lo que nosotros sentíamos, o tratar los temas que a nosotros nos interesaban. Nuestro primer pretexto fue la videotesis para titularnos de la licenciatura. Hicimos una videotesis denominada Quilihuas Volverán a Nacer, que es un recorrido por el sentimiento de extinción de la comunidad indígena Quilihua, que terminamos en 1990, y para allá adelante denominamos a ese proyecto La Tierra de la Iguana Producciones. Es decir, en La Tierra de la Iguana Producciones hacíamos las versiones acústicas de lo que era nuestro trabajo audiovisual. Hicimos mucho trabajo por ahí. Después, cuando yo abrí una casa productora ya de manera individual, la llamé La Tierra de la Iguana Producciones. Por ahí estuvimos trabajando un buen rato después de la máquina, pero siempre paralelo al trabajo que pues nos generaba un ingreso, hacíamos este otro trabajo que no nos generaba un ingreso, pero que nos permitía de cierta manera expresar ideas que nosotros traíamos o que alguien más traía y las quería transmitir a través de las imágenes en movimiento. Después de ya satisfecha la parte de la producción, yo me empecé a dar cuenta que algo que sucedía mucho era que no se cerraba el ciclo, es decir, se producía pero no se llegaba al público. Después, como maestro en la Facultad de Ciencias Humanas, también veía trabajos muy interesantes de mis alumnos que pasaban de la proyección en el salón de clases al cajón de los recuerdos de su casa y no se veían. Entonces, en aquel entonces, no recuerdo el año, pero ya hace bastante tiempo, iniciamos algo que se llamó la muestra de cortometraje Golosina Visual. El primer Golosina Visual que empezamos lo hicimos con puros trabajos de estudiantes y algunas que otras cosas que por ahí cachamos de gente de Tijuana, etcétera, etcétera. Y después ya empezamos a abrir convocatoria. Golosina Visual se convirtió con el tiempo en Cucaramácara, que ahora se desarrolla desde el IC Museo y lo dirige Julián González. Y en ese camino de las muestras y de buscar la distribución, de acercar a los públicos a ciertos materiales, yo me topé con el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, DocsDF. Sí. Fui al primer DocsDF, tomé un curso con Patricio Guzmán, con uno de los más grandes documentalistas chilenos, si no es que el más grande documentalista chileno, y de ahí se prendió el switch de la pasión con el cine documental. Ya venía haciendo yo algunas piezas documentales, pero yo en ese entonces todavía no me movía así qué tipo de documental existía, quiénes eran los mejores documentalistas, los mejores teóricos del documental. El DocsDF detonó en mí la pasión por el documental y a raíz de eso dije, pues hay que hacer una muestra internacional de cine documental en Mexicali, a nivel de muestra, no de festival, para no meterme en mil vericuetos, ¿no? Inicia como, ¿qué será? 2011, 2000
13. Inició en 2010. 10. Sí, porque hay años en los que no lo hemos hecho. Vamos por la quinta emisión, pero hay 2 años en los que no lo hemos hecho. Llegó un momento en que pues coincidimos con Bordox de Tijuana. Sí. Entonces, pues a fin de cuentas, amigos, decidimos que un año hacíamos Bordox y que otro año hacíamos Dogstown, y así fue cuando lo empezamos bianual. Ahora ya no hay Bordox, o está en pausa. Yo espero que esté en pausa, para que continúe, porque es un foro excelente. Magnífico. Y entonces Dogstown lleva 5 emisiones, pero inició en el 2010. La Muestra Internacional de Cine Documental es bianual. Así es. Es una convocatoria que sacamos para realizar la muestra cada 2 años. Ya es una muestra que ha ido cambiando. Yo creo que hacer una historia de Dogstown es como también hacer una historia del manejo de archivos, ¿no? Del manejo de archivos digitales visuales, porque al principio todo nos llegaba por paquetería, CD. Sí, y ahora ya nada nos llega en formato físico, es decir, ya estamos trabajando con las plataformas como Click for Festival, Fest Home, por Dropbox nos llega trabajo, por WeTransfer nos llega trabajo, y eso amplió mucho el espectro. Siempre nos llegaban cosas como muy locales, nos llevaba mucho de España, nacional. Sin cine no nos pelaba, no nos llegaba nada nacional. Entonces ahora con estas plataformas es impresionante los países que nos pueden llegar trabajos, ¿no? Abrimos la convocatoria, recibimos, ahorita estamos en el proceso de selección de la muestra, recibimos 360 documentales, entre cortos, medios y largos, ¿no? Entonces, pues eso se amplía. Al principio recibíamos 40, 70, ahora el Dogstown número 4 tuvo la proyección de 80 trabajos. Entonces, que era lo que nos llegaba para seleccionar al principio, ¿no? Entonces, pues ha ido ahí teniendo se ha ido enriqueciendo, ha tenido más presencia de diferentes países. Todavía lo que nos falta reforzar ahí son los públicos, ¿no? ¿Y en tu producción personal? Bueno, en mi producción personal, al principio hicimos esta parte de Quiliguas, hicimos algunas piezas con Everardo Garduño que tenía que ver con las comunidades indígenas, después algo sobre sitios sagrados. Hubo un tiempo cuando ingresé aquí a la facultad que empezamos con algo que se llamaba el Chicalense Way of Life, que eran usos y costumbres de los mexicalenses. Por ahí hicimos un trabajo que se llamaba La calavera nos pela los dientes, después hicimos Oxole mío, Vivir de segunda, Menú chicalense, y después nos emboletamos en otras cosas, y ahí cerró la serie, ¿no? Con el Menú chicalense se cerró la serie, y después he empezado, bueno, en el doctorado estoy haciendo una pieza, es decir, ya terminé la tesis, pero uno de los productos que continúa, lo que luego llamamos las preguntas que se quedan abiertas, estamos haciendo un cortometraje documental denominado Lluvia, sobre el sentir de los Paipai, con la cuestión de seguir recuperando sus tradiciones, ¿no? Se llama Lluvia porque hay una chica, una niña de 11 años, que ella sigue haciendo los cantos y sigue conservando la lengua, etcétera, etcétera. Entonces hay como un dejo de esperanza, ¿no? Entonces eso lo estoy haciendo dentro del doctorado, y algo que he venido haciendo últimamente es la producción, es decir, funcionar como productor. Se me han reducido mis tiempos para dedicarle a lo audiovisual. Entonces he estado funcionando como productor de momento de 2 piezas, una denominada Pie de Página, que habla sobre los desaparecidos, de estos espacios de memoria donde se desapareció gente en Tijuana, es decir, el espacio donde trabajaba el pozolero y otros 2 espacios más, y otro trabajo que se llama Puntos Suspensivos, que es una mezcla de documental y experimental, es un stop motion sobre recuerdos de madres de desaparecidos, pero con los objetos que quedaron en sus espacios, ¿no? En sus cuartos, en sus casas, etcétera, etcétera. Ha tenido muy buen desarrollo estos trabajos, porque lo que ha pasado con ellos es que los hemos pensado mucho para que primero tengan un recorrido en festivales. Entonces, Pie de Página estuvo seleccionado en varios festivales, en México, en Colombia, en España, en Argentina. Ganamos ese festival que despertó en mí la pasión por el documental, lo ganamos en ese entonces.
Lo ganamos en ese entonces, ganamos el mejor corto documental mexicano, ganamos el primer lugar. Entonces para mí fue muy satisfactorio que ese festival que me inició a mí en la cuestión de documental y al que he ido las 10 emisiones, lo ganáramos en ese año. Después hay otro festival que tiene una característica muy interesante, que es el Festival Zanate, que se realiza en Conima, y que es un festival muy muy íntimo de documental mexicano, y ahí estuvimos seleccionados con el otro trabajo, con Puntos Suspensivos. Y Puntos Suspensivos ahorita está en varios festivales esperando dictamen, ¿no? Entonces, esa es la parte que he estado haciendo últimamente, la de funcionar como productor de estos dos trabajos que dirige Paolo Valle y Alfonso Díaz Tobar. Me comentaban por ahí que además habías hecho un trabajo de producción para un artista mexicano, para Juan Gabriel, durante un tiempo muy muy largo. Esta producción está ya al alcance de... Bueno, ahí más que una producción en específico, fue un trabajo que se realizó mientras yo trabajaba en La Máquina Producciones. En aquel entonces la dirigía Juan Carlos López. Estaban en el equipo de socios de La Máquina Producciones, estaba Andrés Treviño, Javier Sánchez, dirigía Juan Carlos López, y en alguna ocasión Juan Gabriel venía a Disneyland a llevar a sus hijos del orferinato que tiene en Ciudad Juárez. Entonces, en lugar de llevar a un camarógrafo desde la Ciudad de México, pues decidieron que si aquí había una casa productora, fuéramos nosotros. Así empezó esta cuestión. Entonces estuvimos en Disneyland, estuvimos en un desfile que había al siguiente día, el de la Hispanidad, que lo encabezaba Juan Gabriel, y nosotros creíamos que ahí terminaba nuestro trabajo, ¿no? Era el regreso de Juan Gabriel, los 25 años de Juan Gabriel, y se iba a presentar en el Auditorio Nacional. Le gustó cómo trabajábamos. Después ya nos enteramos que era esta parte, porque no éramos como suele suceder, ¿no? Que te dan la oportunidad de trabajar con un artista y te quieres tomar la foto y el autógrafo para la tía y mándale el saludo a la... Nunca hicimos nada de esa parte, entonces fue como que algo que le llamó la atención, ¿no? Que la línea divisoria y lo que era el trabajo y lo que era ser el fan. Y fuimos a su regreso en el Auditorio Nacional. Después del Auditorio Nacional, para nosotros ahí se terminaba el trabajo, pero al siguiente día iba a dar una serie de entrevistas durante todo el día. Entonces nos pidieron que grabáramos todas esas entrevistas. Y en una salida en un descanso, el cubran Disneyland y el cubran el Auditorio Nacional y el cubran las entrevistas ya se había convertido en cubran la gira de los 25 años de Juan Gabriel. Entonces, después de ahí, yo regresé a Mexicali 2 días por ropa y lo demás, y después ya estaba emboletado en una gira de Juan Gabriel, donde básicamente lo que hacíamos era cobertura. Cubríamos todas sus entrevistas, sus visitas a las ciudades, los conciertos. Cuando había un equipo de producción, nos tocaba hacer la dirección de cámaras del equipo de producción. Ahí una de las cosas que fue muy padre fue, por ejemplo, dirigir cámaras en el Estadio Nacional de Chile de todo el equipo de Megavisión, ¿no? Que era así, pues el mismo equipo que hace el Festival de Viña del Mar. Estuvimos en algunas ocasiones en Viña del Mar. Entonces era un trabajo de registro, de archivo, de registrar todo ese regreso de Juan Gabriel, que se prolongó por 1 año y medio. Es decir, fue Centroamérica, Sudamérica, todo Estados Unidos. La realización también grabábamos las sesiones de grabación de discos. El México que se nos fue uno de los discos que nos tocó que hacer la cobertura, que fue muy rico para mí como camarógrafo estar en esas grabaciones, porque fue un disco que se hizo junto con mucha gente del medio, ¿no? De la farándula. Entonces por ahí grabó Piporro, grabó La Prieta Linda, grabó Lola Beltrán, grabó Lucha Villa. Esta gira me permitió, por ejemplo, también algunas grabaciones se hicieron en Nueva York. Me tocó que las últimas imágenes vivas de Lola Beltrán son con Juan Gabriel.
y a mí me tocó grabarlas. Entonces hubo ahí una serie de elementos que como alguien que se dedica a este tipo de trabajos, pues es muy enriquecedor, y es otra cuestión muy diferente al trabajo documental de lo que habíamos hecho, ¿no? Grupos indígenas, usos y costumbres urbanas, etcétera, etcétera. Fue un trabajo muy enriquecedor que se prolongó por bastante tiempo. Qué maravilla. Sí, muy enriquecedor, ¿no? Sí, así es, una experiencia maravillosa, ¿no? Así es. Y además larguísima. Sí, 1 año y medio ahí. Yo había veces que tardaba 2 meses en regresar a Mexicali, ¿no? Porque yo era el único del equipo que no era de la Ciudad de México. Músicos, equipo técnico. Entonces, a veces era más fácil dejarme en la Ciudad de México 4 días que no íbamos a trabajar, que regresarme a Mexicali y luego desde Mexicali volarme a otro espacio. Entonces eso también me ayudó mucho a recorrer ciudades en las que por lo regular no había estado y a las que seguramente nunca volveré, ¿no? Vamos a hacer un tercer cortometraje de esta serie de pie de página, puntos suspensivos, que tiene que ver con la cuestión de desaparecidos. Está por ahí. Ahorita estamos trabajando el guión, todavía ni siquiera tiene nombre el proyecto, pero es un trabajo que va a cerrar esta trilogía sobre desaparecidos en un formato de cortometraje. Estoy pensando en un largometraje, pero ese lo estoy pensando y está así como en carpetita, porque pues primero tengo que cumplir con esta función que tengo en la universidad, cerrar este ciclo. Por eso lo tengo así como que muy lento, porque todavía me quedan 2 años en este ciclo. Pero la idea es abrir ese trabajo. Y mucho de lo que estuve haciendo en mi trabajo de tesis es un trabajo de tesis sobre cine documental y memoria en México. Entonces quiero seguir preparándome, ya no a nivel de posgrado, pero sí preparándome en cursos, diplomados y demás que tengan que ver con esta parte de la memoria y el cine, ¿no? Regresamos con más de Cultura Fronteriza. ¿Pasa por el parquecito que está en la colonia de aquí enfrente? Sí, ¿cómo no? ¿A echar novio? No, ¿cómo cree? Voy aquí al dentista. Ay, ¿a poco hay consultorio en el parque? Hoy hay jornada médica. Con el programa Oportunidades de la Mano Contigo, llevamos los apoyos sociales a donde más se necesitan. Además, estamos construyendo una estancia infantil en cada uno de los municipios, entre estas, la de la población de San Quintín. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Oportunidades BC. Gobierno del Estado. Cultura Fronteriza presenta Política Cultural. Bueno, continuamos con esta sección de política cultural. Marisela Jacobo siempre estuvo muy ligada a la difusión cultural. Primero en la Universidad Autónoma de Baja California. De ahí pasó al Instituto de Cultura de Baja California como directora general. Actualmente es la directora del Museo Sol del Niño en Mexicali. Bueno, pues a ella le preguntamos sobre la creación de este Centro Estatal de las Artes, cómo surge, etcétera. Vamos a ver qué nos responde Marisela Jacobo. Yo venía de la universidad en ese entonces, había trabajado más de 20 años en la UABC en difusión cultural y no había espacios dedicados o construidos ex profeso para la educación artística y para las bellas artes. El primer acercamiento que empieza a tener el gobernador con los artistas, o sea, yo no quería que el gobernador oyera lo que yo solamente le estaba informando acerca de las necesidades que tenía no solamente Mexicali, sino Baja California para su desarrollo. Entonces, los artistas plásticos, que han sido hasta la fecha, creo yo, los más organizados entre ellos, solicitaron una audiencia conmigo para presentar un proyecto sobre la creación de un museo de arte contemporáneo. Entonces,
Pues apoyé esta iniciativa, invité a Miriam Kaiser, que es una gran conocedora en la creación de museos en el país, pero pues al ver yo esta necesidad y acerqué al gobernador con los artistas plásticos, tuvieron una reunión donde expusieron esta necesidad de la creación del museo. Y bueno, pensé, iba a tener reuniones con teatro y tuvo reuniones con danza, con las distintas disciplinas, ¿no? Y la necesidad era la misma, no había espacios para el desarrollo de cada una de estas. Entonces empecé a investigar, pues, cómo estaban funcionando los museos, porque el primer compromiso del gobernador era la creación de este museo. Y bueno, al meterme yo a hacer una investigación, a la par solicité a una empresa particular que hiciera un diagnóstico de las necesidades en cuanto al desarrollo cultural para Baja California. Pues me di cuenta que los museos ya empezaban a trabajar en la interactividad y en el desarrollo educativo de los mismos. Ya el museo como tal, como solamente la observación de lo que está conservando o exhibiendo un museo, ya empieza a haber una interactividad con los visitantes, con las escuelas. Todo se estaba enfocando ya más al desarrollo educativo. Entonces, reviso el Plan Nacional de Desarrollo y veo que hay como meta del gobierno federal, del CONACULT en ese entonces, el crear estos espacios no solo de exhibición, sino de formación, ¿no? Empiezo a trabajar un proyecto integral para tener espacios no solamente para las artes plásticas, sino para todas las disciplinas. Y me voy al CONACULTA. Cuando yo llego al CONACULTA junto con el secretario de Educación de ese entonces, me dicen que ya estoy fuera de la meta, porque eran 7 centros los que se iban a desarrollar en distintos estados de la República. Claro, yo buscando el apoyo monetario también del CONACULTA, además de la asesoría especializada de cada una de las áreas. Y logro que me den entrada, aunque soy la 8ª, con el compromiso de adelantar trabajo, y si yo tenía más posibilidades que cualquier otro estado, que ya ves que uno presenta proyectos y demás y por algunas causas no puedes desarrollarlo en los tiempos y en los términos que acordaste, y logro entrar a esta participación de peso a peso con el CONACULTA, ¿no? Con el Consejo Nacional. Y es como inicia el gobernador, al oír las necesidades por parte no solamente de Marisela Jacobo, sino de las distintas representaciones de teatro, danza, música, pues él ve que hay esa necesidad y me apoya al Instituto de Cultura en el inicio de este proyecto. ¿Y por qué Mexicali? Bueno, porque Tijuana ya contaba con el Centro Cultural Tijuana, y de entrada la idea era hacer un gran centro, como lo es el Centro de las Artes de Baja California en Mexicali, y ver el funcionamiento y demás, y ya decidir en qué otra entidad se podía replicar este proyecto. Para hacer este proyecto, pues no solamente fue el trabajo de Marisela Jacobo, fue el trabajo de infraestructura del gobierno del estado, en aquel entonces SAOPE. El arquitecto responsable de SAOPE se tomó muy en serio este proyecto, y claro, yo estaba ahí como cuchillito de palo. Y va y visita, porque le dije, es que tenemos que visitar el Centro Nacional de las Artes, ver todos los pros y los contras de cada una de las escuelas, visitar otros espacios fuera del país y ver de todo eso qué es lo que nos podemos traer nosotros a Baja California. O sea, el Centro de las Artes fue concebido como un espacio
de desarrollo cultural para las nuevas generaciones. Tiene hasta la fecha sus líneas estratégicas de acción, que de las más importantes es la formación, la actualización, porque en este estudio que se hizo por parte de la iniciativa privada, se vio que no contábamos nosotros con el recurso humano capacitado en ese entonces, a lo mejor sí capacitado, pero no con un documento que avalara su conocimiento. Entonces la idea era, con el apoyo de entidades federativas y de otros estados que tenían un avance más importante que nosotros en cuanto a la formación en los distintos campos de las artes, nos apoyaran en la actualización y profesionalización de lo que contaba Baja California, sobre todo de lo que contábamos en Mexicali. Bueno, le preguntamos a Marisela Jacobo quién había realizado el proyecto y si en este proyecto habían acudido a otros centros estatales de las artes en la República o edificios similares, organismos similares para elaborar el proyecto en Baja California. Bueno, mira, el diseño arquitectónico fue de SIDUE, de SAOPE, el arquitecto Mario Valdés fue el que estuvo ahí con nosotros, pero con la intervención de otras gentes como el arquitecto Morán del Centro Estatal de las Artes, como los propios artistas a la hora que estaba en obra negra, que visitaban el espacio, veían si la luz iba a ser la que se requería para la hora de hacer las obras de arte. Entonces fue un conjunto, ¿no? Un conjunto, la experiencia que yo ya tenía dentro de la UABC en cuanto a la formación en las artes, pues fue muy importante, ¿no? Fue muy importante todo lo que aportamos cada uno de nosotros para finalmente tener lo que se tiene. ¿Por qué en el Río Nuevo? Se hizo también un estudio, aquí tengo una copia del estudio que se hizo. Se visitaron varios terrenos. Uno era el donde está la bandera, pero ahí ya cuando visitamos al presidente municipal de ese entonces, nos dijo que tenía ya él un proyecto, que era el que está ahorita. Visitamos el espacio donde está la UABC. Ahí era un buen espacio, pero el dinero que teníamos nos iba a alcanzar para muy poco. ¿Por qué? Porque era un hoyo ese terreno. Entonces se tenía que nivelar y pues ahí se nos iban a ir varios millones de pesos en la nivelación. Y ahí en la zona Río, donde finalmente se construyó, pues eran suficientes hectáreas como para que existiera un crecimiento a futuro de alguna de las áreas que se pudieran desarrollar más. Y el terreno tenía las condiciones necesarias. Está a la entrada de Estados Unidos a México, entonces creo que también, además de todo el beneficio en el desarrollo cultural, también iba a generar una detonación de esa zona, ¿no? Ese fue el motivo de que se hiciera, ¿no? Se hicieron los estudios en cuanto a la evaluación de propuestas, el programa arquitectónico, ruta crítica, etapas constructivas, diagramas de relación, esquemas preliminares, todo lo que hace válido el que se pueda construir en determinado lugar un espacio como el Centro Estatal de las Artes. Bueno, le preguntamos a Marisela Jacobo cómo influyó el hecho de que el gobernador del estado en aquel tiempo, Eugenio Lordi Walter, hubiera conocido a Leoluca Orlando, que había sido el alcalde de Palermo en Sicilia, ya le había apostado a la cultura para mejorar las condiciones de seguridad de esta isla. Y esto nos respondió Marisela. Mira, yo creo que definitivamente sí influyó, ¿no? El hecho de una figura como Palermo y con una experiencia como la experiencia que se tuvo en Colombia,
pues definitivamente influyó, además de él también ver, porque no solamente fue el Centro Estatal de las Artes, a la par también se estaba trabajando un proyecto de educación artística en la escuela primaria, que se hizo durante los 6 años de administración. Y el resultado de este proyecto no fue solamente lo que el Instituto de Cultura le informó al gobernador, sino las cartas de los directores de las escuelas, las cartas de los padres de familia, de cómo ese cambio en los chicos con problemas de conducta, en cuanto al nivel educativo en matemáticas, en español, que es donde, y en conducta, que es donde más se nota cuando un niño tiene este acercamiento, ¿no?, a las bellas artes. Durante los 6 años se aplicó el programa de la SEP, el programa que tiene la SEP de educación artística. Se aplicó durante los 6 años en escuelas que tomamos del diagnóstico que hace Seguridad Pública de las zonas más problemáticas de Baja California. En esas escuelas fue donde se aplicó este proyecto de educación artística en la escuela primaria. También al platicar con ella le hicimos la pregunta si desde que se concibió el proyecto del Centro Estatal de las Artes se había pensado en talleres para todas las disciplinas. No, este proyecto inicial se concibe con todas las disciplinas artísticas y con espacios para cada una de ellas. El área de música tenía su propio espacio, con sus cubículos aislados, y todo absolutamente equipado con lo necesario para que se llevaran a cabo estas disciplinas. Por ejemplo, en el área de artes plásticas se tenía grabado, pintura, dibujo, y para cada una de estas áreas se contaba con el equipamiento necesario. Y no solamente, como bien dices, para la producción, sino también para la exhibición de lo propio, ¿no? Pues esta obra, le preguntamos a Marisela Jacobo, que agradecemos mucho que nos haya recibido, ¿cuánto duró la construcción de esta obra? Aproximadamente 2 años de que empieza el proyecto a que se inaugura. Más o menos, 2-3 años. ¿Cuándo se inauguró, te acuerdas? Se inauguró en el 2004. 2004. Ajá, exactamente el día no recuerdo, pero en el 2004. Imagínense, Marisela Jacobo inició este proyecto, anduvo de arriba abajo, buscando cómo realizarlo, juntas, reuniones, ver toda la situación financiera para su realización, y pues ya podemos decir a 12 años de que se inauguró el Centro Estatal de las Artes de Mexicali, ¿cómo ve este CEART, Marisela Jacobo? Pues me siento muy satisfecha y siento que cumplí con mi responsabilidad como directora de cultura en Baja California. Siento que puse un poquito, un grano de arena, ¿no?, para el desarrollo cultural de mi ciudad natal y de mi estado. Entonces siento satisfacción, me da gusto. Ahora que estoy aquí en el museo, que estuvo en un festejo la orquesta Red Río Nuevo, bueno, para mí fue pues fue algo que me mueve, ¿no?, que me pone la piel de gallina al escuchar a estos niños. ¿Por qué? Porque yo hubiera querido tener esa oportunidad cuando fui niña, ¿no? O sea, toda la vida las bellas artes han sido parte de mi vida, pero de otra manera, como espectadora, ¿no?, como promotora. Sí hice una licenciatura en educación artística y bueno, practiqué las 4 disciplinas, pero no soy una experta ni me he dedicado a eso. Y el ver a estos niños ejecutar los instrumentos y disfrutar esa otra parte, siento yo que es una bella responsabilidad que me tocó atender, y pues que me siento muy satisfecha porque le estamos dando otra cara, otro giro, ¿no?, a las nuevas generaciones del estado de Baja California.
Agradecemos la atención que nos brindó Marisela Jacobo, que en su tiempo fue la directora del Instituto de Cultura de Baja California cuando se realizó el Centro Estatal de las Artes y que se inauguró en 2004. Gracias, Marisela, por tu tiempo. Continuamos con más aquí en Cultura Fronteriza. Regresamos con más de Cultura Fronteriza. La primaria Benito Juárez, por favor. Ya va tarde. No, lo que pasa es que ya son escuelas de tiempo completo. De ahí le damos a la prepa, voy a recoger a mi hijo mayor. Oiga, ¿y es cierto eso de que ya no pagan inscripción en la prepa? No, deje usted, hasta becado usted, chamaco, ¿usted cree? Sí. ¡Felicidades! Generamos más oportunidades en educación al ser el único estado en la República con cobertura universal, gratuita y obligatoria hasta nivel preparatoria. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Oportunidades BC. Gobierno del Estado. Cultura Fronteriza presenta hechos y personajes de la historia fronteriza. Hola, en esta ocasión nos encontramos en el antiguo Palacio de Gobierno, uno de los edificios más emblemáticos de Mexicali, un edificio antiguo, bonito, muy bien conservado. Y bueno, este edificio tiene una larga historia. Fue construido durante el gobierno del coronel Esteban Cantú. Es en este gobierno de 1915 a 1920 cuando realmente Mexicali empieza a configurarse como una ciudad. En ese tiempo, cuando llega Esteban Cantú a la gobernatura, uno de sus primeros actos de gobierno fue trasladar la capital, cambiarla de Ensenada a Mexicali. Y esto hizo pues que Mexicali se convirtiera pronto en una ciudad importante. En 1915, los primeros edificios grandes o los únicos que había en Mexicali pues eran la estación del ferrocarril, el edificio de la Compañía del Agua. En ese año se empezó a construir el edificio del ayuntamiento, al que la gente le llamaba la casona, precisamente porque estaba grande y bueno, pues comparado con los edificios normales de Mexicali, las casas y todo eso, la gente le empezó a llamar la casona. En la actualidad todavía hay un edificio, no es el mismo, pero en el mismo lugar, que le llama la casona. Bueno, en ese periodo de gobierno, ya casi al final del periodo, en 1919, allí en la Casa de la Cultura, antes Escuela Cuauhtémoc, que era donde se realizaban todos los eventos políticos, sociales, pues allí tuvo lugar una reunión con gente de la Escuela de Ingeniería de México, del Distrito Federal. Vinieron ellos para revisar los proyectos que se habían presentado, atendiendo a una llamada del gobierno del coronel Esteban Cantú. En este proyecto se trataba pues de construir un palacio de gobierno. Cuando Cantú empezó a hablar sobre esta posible construcción, la gente lo consideraba pues que estaba loco, ¿no? Porque Mexicali, todo Mexicali, la vida política, económica y social estaba en el primer cuadro de la ciudad, es decir, en lo que ahora llamamos el centro histórico. Pero a Cantú se le ocurrió que podía construir un palacio de gobierno pues en un lugar varios kilómetros de distancia, y la gente lo consideraba un proyecto pues no muy cuerdo. Sobre todo considerando que estas tierras en ese tiempo pertenecían a la Colorado River Land Company, no eran siquiera tierras del gobierno. Hubo que hacer un trato, un acuerdo con la compañía para que les cediera el terreno donde posteriormente se construyó el edificio de Palacio de Gobierno. Los ingenieros que vinieron de México revisaron los proyectos y acordaron, considerando el costo, considerando los materiales, las características del edificio, que se establecía en la convocatoria lanzada por el gobierno, se establecía que debería de ser un edificio que al mismo tiempo que tuviera pues belleza, también tuviera comodidad, que las oficinas fueran amplias, que estuvieran ventiladas,
que hubiera iluminación, es decir, que hubiera comodidad para las personas que iban a trabajar en ellas. Entonces se consideró que el proyecto que presentó una compañía de Los Ángeles, Clark, era el más viable porque ofrecía todo lo que pedía la convocatoria y aparte le agregaba 3 arcos en la fachada que le daban una gran belleza. La fachada y el edificio en general debería ser construido al estilo mexicano. Aun cuando fuera una compañía extranjera, norteamericana, debería de respetar el estilo mexicano que tendía más hacia los estilos de construcción que entonces se usaban en Europa. Quedando pues de acuerdo los ingenieros de que el proyecto de Clark y Solórzano era el más adecuado, le dieron a ellos la oportunidad de construir. Y bueno, además ofrecía este proyecto que se iba a instalar una refrigeración en todas las oficinas. Y bueno, empieza la construcción en 1919, a mediados de 1919. Desafortunadamente, cuando ya la construcción iba muy avanzada, pues hubo problemas. Mexicali y Baja California en general, entonces el distrito norte de Baja California, se había mantenido al margen de la revolución. Mientras todo el país estaba convulsionado por el movimiento revolucionario, Baja California se había mantenido al margen y salvo pequeños problemas, pues había mantenido su tranquilidad, la paz en esta región. Sin embargo, debido a que en 1920 pues triunfa la revolución de alguna manera, la etapa armada de la revolución, llega a la gobernatura Adolfo de la Huerta. Él no estuvo de acuerdo con dejar funcionarios que en algún momento hubieran sido pues del bando de Victoriano Huerta, y es la razón por la que destituye en 1920, en agosto de 1920, destituye de la gobernatura de Baja California a Esteban Cantú. La obra del palacio quedó inconclusa, entonces, pues a partir de eso hay un periodo de 4 años, 2 o 3 años muy convulsionados aquí en Baja California, en el sentido de que llegaba un gobernador, duraba unos meses, se iba, llegaba otro. En ese periodo hubo 4 o 5 gobernadores, hasta que llegó José Inocente Lugo a finales de 1922. Él va a ser quien concluya la obra de Palacio de Gobierno, que se inaugurará el 16 de septiembre de 1922. A partir de entonces, en esta plaza, en este centro de gobierno, pues se van a realizar todas las funciones políticas y sociales también, porque bueno, por ejemplo, al final del desfile del 16 de septiembre siempre se celebraba aquí un gran baile de gala al que asistían todos los funcionarios de gobierno y las familias destacadas de Mexicali. Pero Palacio de Gobierno, desde 1922 hasta 1977, va a ser pues el centro político de Baja California. En 1927 se construye el Teatro al Aire Libre. Ese Teatro al Aire Libre que está aquí a un costado del edificio de actualmente Rectoría. En ese se celebraban las grandes fiestas populares. Todavía hasta épocas recientes me ha tocado a mí ver celebraciones de graduaciones allí, ¿verdad? Las escuelas, la mayoría, la normal, la 18, las primarias, todas las escuelas celebraban sus graduaciones en el Teatro al Aire Libre. Ahí me tocó la graduación de la 18, la graduación de la normal fronteriza, ahí se realizaron. Entonces, bueno, por los años 50 se agregó lo que la gente le llamó el anexo. El anexo eran también oficinas de gobierno que actualmente pues también pertenecen a la Universidad Autónoma de Baja California. Y este palacio, que funcionó pues 50 años, aquí en los alrededores se celebraban todas las fiestas cívicas, las fiestas populares, como por ejemplo los carnavales. Aquí terminaban los desfiles,
todos los desfiles que se realizaban en aquellos años, que eran muy comunes y que participaban todas las escuelas de Mexicali, aquí terminaban. Era uno de los grandes orgullos de los estudiantes pasar frente a Palacio, donde estaban todas las autoridades, el gobernador, y pues saludar, hacer el saludo, ¿verdad? Volteando hacia el balcón donde estaba todo ese personal de gobierno. En 1977, durante el gobierno del gobernador Milton Castellanos Everardo, se cambiaron las oficinas de gobierno al nuevo centro, que es el llamado Centro Cívico. Entonces, este palacio quedó un poco tiempo solo y afortunadamente Milton Castellanos tuvo el acierto de entregarlo a la universidad, y la universidad lo ha conservado pues en óptimas condiciones, lo ha mantenido, ¿verdad? Un espacio muy importante que hay en la parte de arriba es el Paraninfo de la universidad, donde se presentan libros, se presentan eventos importantes, conferencias, y es un salón muy bonito. Regresamos con más de Cultura Fronteriza. Cultura Fronteriza presenta A Escena. Y vamos a platicar sobre esta escuela de danza en Mexicali. ¿Por qué lo hemos invitado a Cultura Fronteriza? Miren, la verdad es que los esfuerzos que haga el gobierno son unos y los que haga la iniciativa privada es otro. Él es parte de la iniciativa privada que está arriesgando su capital para poder montar una escuela en la cual, bueno, pues da servicio a la comunidad de Mexicali. Ricardo, pues antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en tu escuela. ¿Cuándo inicias? ¿Cómo sale en ti ese gusto por la danza? Platícanos tu historia primero. Yo inicio en la danza en la Ciudad de México, yo soy del DF. Prácticamente cuando yo tenía 17 años, inicio esta gran oportunidad de estar en la danza con una clase con un maestro que me invitó. Es una clase normal que pues realmente para mí fue lo que me marcó. E inicio mis estudios profesionales en el estudio de Emma Pulido. Ahí es donde inicio mis estudios. Tomo clases con el maestro Carlos Feria, tomo clases con el maestro Maldonado, en los talleres de la danza de la UNAM. Ahí es donde inicio ya mi carrera profesional. En el 92-93, tengo una oportunidad para audicionar en Los Ángeles para una beca. Me vengo a este lado de la frontera y pues de ahí en adelante me quedo aquí, me quedé en cuestión de pues generar un poquito de búsqueda, ¿no? O sea, aparte de que pues, se había acabado la beca, en búsqueda, más que nada en búsqueda. ¿Y por qué la frontera? Pues realmente cuando uno está en esto, pues ya sabes que a veces los bolsillos y la cartera no alcanza para más, o sea, es seguirle a chambear y pegarle duro para poder conseguir y seguir tu sueño, ¿no? ¿Y por qué Mexicali? Pues está Tijuana también. No, es que sí estuve un rato en Tijuana, pero prácticamente Mexicali fue el que me recibió, me abrazó, me acogió realmente Mexicali. Afortunadamente yo tengo familiares aquí en Mexicali y pues ahora sí, como uno dice, ¿no? Con la mochila en el hombro, y pues no hay otra cosa más que la pura mochila. Pido ahí a mi tía, a mi familiar, le pido una oportunidad para estar aquí y ella me la otorga, y pues a partir de ahí. Entonces ya llegas aquí a Mexicali, empiezas a ver la ciudad y dices, bueno, aquí me voy a quedar, ya estudié, ya he practicado, he estudiado con mucha gente, creo que hace falta que mis conocimientos extenderlos a demás gente. ¿Cómo se te ocurre crear la escuela aquí?
La escuela se abre porque la necesidad de trabajo, porque en esa época, cuando abro la escuela, yo fui recortado de varias instituciones, por, ya sabes, los cambios de gobierno, cuestiones de política, y yo tuve que salir de ahí, y a partir de ahí la tía que te comento fue la que me apoyó en su momento para invertir. Invertimos entre ella y yo. Me dijo: no te vayas, dale la oportunidad a Mexicali, porque yo ya estaba decidido a irme, pero me dijo: dale la oportunidad, ¿por qué no? Vamos a invertir y adelante, ¿no? Y a partir de ahí se me abre un panorama totalmente diferente. O sea, empiezo a ver que la gente tiene el gusto por la danza, le gusta la danza. Entonces hay mucho talento en Mexicali, muchísimo talento. Ahora, ¿qué es lo que enseñas? Porque podríamos decir ballet, les llaman ballet, jazz, etcétera. ¿Qué es lo que enseñas? Pues mira, aquí lo que ¿Y es para niñas nada más? Para adolescentes, es para todas edades. Damos clases de ballet, damos clases de jazz, danza aérea. ¿Qué es danza aérea? La danza aérea es un movimiento que se da, ya tiene bastante tiempo que se da este movimiento, a raíz de lo que es el arte circense. Sí, el arte circense utiliza mucho este tipo de disciplinas, que son hacer coreografía aérea, ya sea en telas, ya sea en aros, trapecios, cuerda, se va generando este tipo de disciplina. Damos esa disciplina, damos hip hop. Estamos trabajando con un maestro que se da capoeira, se trabaja capoeira aquí en la escuela, y en su momento yo di ritmos latinos, pero ya ahorita me dedico más enfocado a lo que es el jazz, danza contemporánea, hay tap, y pues prácticamente son las disciplinas que manejamos ahorita. ¿Cuáles son los logros que ha obtenido esta escuela? Afortunadamente hemos tenido la oportunidad precisamente de generar alumnos que ya no están a un nivel amateur, ya están a un nivel profesional. A raíz de eso, esos alumnos necesitaban precisamente un espacio para poder generar su sueño, lo que ellos necesitan, que es bailar, ¿no? Entonces se genera un grupo. Ese grupo se forma aquí en la escuela y se llama La Pieza. Este grupo está conformado por adolescentes, adultos, y genera el espacio para poder montar coreografías ya a otro nivel, no a un nivel amateur. Entonces, este grupo tiene la oportunidad es invitado a participar en varios congresos y concursos. Ha ganado premios este grupo. Las alumnas, los bailarines que pertenecen a este grupo están muy bien entrenados, llevan ballet, llevan jazz, llevan contemporáneo, se les está incluyendo danza aérea, se les incluye tap, y pues ha logrado posicionarse a nivel local y nivel nacional. Este grupo ha ganado primeros lugares en los concursos a nivel nacional de danza jazz. Si uno de tus alumnos fuera a una escuela de danza en Los Ángeles, en Europa, por ejemplo, ¿entraría como principiante ya una vez practicado aquí, o entraría en un plan intermedio? ¿Cómo valoras lo que tú enseñas como lo que se da en otras partes del mundo? Híjole, es una pregunta muy yo considero que sí, estarían preparadas como para estar a un nivel intermedio, sí. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cultura Fronteriza. Mi nombre es Cosme Collion y no quiero despedirme sin antes recordarle que tenemos un correo electrónico que es culturafronteriza@gmail.com. culturafronteriza@gmail.com. Gracias, los espero la próxima semana. Esto fue todo en Cultura Fronteriza. Hasta la próxima.
Este programa fue patrocinado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California. Gobierno del Estado.